Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una emisión del Consejo Pianístico aquí en el canal del Estudio 1827. Como siempre ya saben, nos encontramos aquí mis compañeros Horacio Moreno, Ramón Ledesma, Marcelo Leal, que ya saben que es nuestro moderador, yo, su servidor Alex Rosas, y hoy en este programa tenemos a una invitada especial que se llama Brenda Galindo. Ella es educadora musical, egresada de la Facultad de Música, al igual que todos nosotros. Y bueno, esta edición es una edición, digamos que especial en un sentido, porque vamos a hablar de un tema, creemos que bastante importante, que sería la educación musical en México, cómo está el sistema educativo, etcétera. Y bueno, pues esperamos que les agrade mucho. Recuerden que hacemos una emisión de esta semanalmente y la última semana de cada mes hacemos una sesión de preguntas, una transmisión en vivo para preguntas, para que pues resuelvan todas las dudas que tengan. Y bueno, pues vamos a proseguir con el programa, esperamos les guste y comenzamos. Te cedo la palabra, Marcelo. Muchas gracias, Alex, y vamos a empezar a arrancar con esto. Ya empecé como locutor de partido de fútbol, pero no importa. Bienvenidos a todos, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Me da mucho gusto tener a nuestra querida invitada, la maestra Brenda Galindo. ¿Cómo estás, Brenda? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, gracias por la invitación. Y bueno, pues este tema está muy candente porque pues vamos a hablar de qué pasa con México y nuestra educación básica. Ahora sí que, ¿por qué nos hacen tocar las mañanitas y martinillo en la flauta desde la primaria, no? O sea, ¿cuál es el chiste de todo eso? Entonces, hablar de la educación musical pues es bastante completo y pues me encantaría, qué mejor que la maestra la Brenda, educadora musical, que especialista del tema, que nos hable al respecto, o sea, las ventajas, las funciones y la finalidad de la educación musical y sobre todo a nivel sí, básico, de nivel primaria, secundaria, etcétera, como una parte formativa más que no pretende necesariamente formar músicos en ese sector, ¿no? Sí, bueno, pues respecto a comenzar con esto, ¿no? Entender qué es la educación musical, es un poco complicado porque uno tiene que irse un poquito a las bases desde qué es la educación y de ahí vamos a entender qué es la educación musical. Entonces, la educación es básicamente lo que usamos los seres humanos para desarrollarnos y todo aquello que pensamos que es necesario que sea repetido por las generaciones que vienen. Entonces, los seres humanos educamos para tener un seguimiento de estas, ya sean habilidades, destrezas, conocimientos, saberes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo reunimos y se lo vamos pasando a las generaciones que vienen. Siguiendo esta lógica, entonces todo lo que conlleva la educación musical tiene que ser lo que nosotros creemos que es importante de la música, que las generaciones que vienen las sigan repitiendo o lo sigan manteniendo. Entonces, eso sería como una forma muy, muy abierta, muy básica de describir la educación musical, pero sí nos sirve más o menos para darnos una idea de hacia dónde vamos llevando este camino. Entonces, este proceso, que es el proceso educativo, pues tiene como finalidad, también es un objetivo, pero también no solo es el objetivo de lograr que se tengan estos conocimientos, habilidades y saberes, sino también es un proceso. Entonces nos enfocamos en todo lo que sucede a través para llegar a este objetivo, todo este proceso también es importante para la educación musical. Y eso sería básicamente, grosso modo, el tema de la educación musical. Ahora, en México, bueno, pues yo más bien querría hacerles la pregunta a ustedes, ¿qué experiencias tuvieron en su educación básica? Y ustedes además como egresados de la Facultad de Música, ¿qué los llevó a la escuela? Porque en mi caso, bueno, ahorita lo puedo comentar rápidamente, pero yo quisiera más bien saber qué experiencias tuvieron ustedes y de ahí, pues, desarrollar el tema de cómo está sucediendo la educación musical en México específicamente. Ok. Claro, bueno, en mi caso particular, que bueno, comparto un poco con la maestra, pues también es un tanto heredado, ¿no? O sea, también venimos de padres músicos y pues desde ahí viene la influencia, ¿no? O sea, tener la música en tu entorno constantemente, ¿no? Desde chico. Entonces, bueno, eh, ya de entrada ahí va ese acercamiento. No sé ustedes, Alex. Pues yo el primer acercamiento que tuve con la música fue
digamos que, bueno, a nivel escolar fue en la secundaria. Yo estaba en la secundaria de la preparatoria número 2 y ahí llevábamos una materia que se llama Educación Estética y Artística, que básicamente era una clase de historia de la música. Y bueno, no sé, esa fue mi experiencia inicial. Ok, Horacio. Yo tengo un vago recuerdo, mis papás no son músicos, entonces, para empezar, recuerdo en el kinder que tenía una clase que se llamaba Cantos y Juegos. Y era un salón grande, era un salón amplio, y creo, no sé si esto me lo estoy inventando yo, porque tengo el vago recuerdo, estoy seguro que ahí había un piano vertical. Estoy seguro. Secundaria. Yo vengo de una secundaria técnica, entonces, como talleres, creo que se llaman, lo desconozco, las diurnas sí lo tienen, pero la técnica no. Como actividad extracurricular existía algo que se llamaba orquesta, pero eran puros alientos. Entonces, ya estando en la prepa 2, ahí, como comenta Alex, las actividades estéticas y artísticas, te daban como una embarradita de las 4 y dentro de ellas estaba la de orquesta, la de música. Y ya como, ¿qué nos pedían, Alex? Como actividad artística obligatoria, que estaba lo de teatro y esas otras cosas Ay, no me extracurriculares. acuerdo. Creo que eran Pero optativas, no, no me acuerdo. ándale, eran las optativas en la prepa, Sí. entonces ahí entrabas yo entré a la optativa de orquesta. Y después, ya terminando la carrera, el Sendy, me pasaron un contacto de un Sendy para yo laborar ahí. Y en el Sendy donde estaba, ahí había un piano vertical también, que tenían medio cuidadito. ¿Y tú, Ramón? ¿Por qué el interés? Híjole, pues igual mi familia no son músicos, mi papá es mecánico, o sea, para empezar por ahí, mi mamá trabajó como trabajadora social del IMSS, entonces, o sea, realmente como un acercamiento a la música directamente no tengo. El primer recuerdo grato que tengo sobre enseñanza musical fue en quinto de primaria, precisamente. Los años anteriores sí tenía clases de música, pero los nuestros eran fatales, eran un asco, o sea, completamente, o sea, nada más era teoría y que la tal fecha nació tal persona y todo eso, y eso para qué me sirve, ¿no? O sea, lo que queríamos era tocar, ¿no? Aprender a tocar la flauta en ese caso. Entonces fue en quinto de primaria cuando hubo un cambio de maestro precisamente que él sí ya llegó a enseñarnos a hacer música, ¿no? O sea, las mañanitas, que The Beatles, o sea, cosas por el estilo. Entonces yo desde ahí me enganché, ¿no? Y no me quedaba solamente con lo que me daba el maestro, sino yo decía, ok, yo ya sé más o menos leer clave de sol, ya sé las posiciones básicas de la flauta, ¿qué más hay, no? Y pues me encontraba libros, me encontraba hojas de alguna pieza, yo me ponía a tocarlas, ¿no? Completamente ya a manera mía, de gusto mío, ¿no? Eso también en automático al maestro le llamó la atención, porque luego me escuchaba a mí tocando cosas que no nos había enseñado en la clase o que estaba viendo en grados superiores, porque iba mi hermano y yo íbamos en la misma secundaria, nomás él iba 2 años más arriba que yo, y de las piezas que le enseñaban a él me las pasaba y yo me las ponía a practicar, ¿no? Yo me ponía a tocar, obviamente en ese sentido, y pues ya. Bueno, tomo la palabra. Entonces, me parece muy interesante porque aquí podemos notar justamente cómo tenemos mucha disparidad entre los participantes en sus experiencias educativas, musicalmente hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, habemos quienes lo hemos tenido desde un inicio debido al legado familiar, porque en este caso, tanto Marcelo como yo provenimos de una familia que tiene un legado musical familiar, y entonces esto hace que desde el inicio, básicamente desde el inicio de tu vida, lo has tenido a la mano. Y luego tenemos otra experiencia que es la de Horacio, que tiene un recuerdo vago ahí en el kinder, un recuerdo también más o menos en la secundaria. O sea, es tal vez la siguiente persona que desde que inició su vida educativa en el sistema educativo formal, tuvo esta experiencia. Y bueno, luego tenemos también a Ramón, que ya tiene una experiencia ya más avanzadita de la educación básica, que ya es en la primaria. Y ya por último, quien llega hasta el final es Alex, porque llega ya hasta la preparatoria, que ya es la educación media superior. Pero como si algo es interesante de ver aquí es que
se supone que el sistema educativo sí tiene previsto tener a la música dentro de sus planes, solamente que no para todos ha sido pues similar el acercamiento. Para algunas personas se ha tardado muchísimo más y para otras menos. Entonces ahí podríamos estar hablando de la primer problemática que detectaríamos en el sistema educativo formal de la música, es decir, que no está siempre tan añadido, siempre tan, no es como tan evidente encontrarlo. Tan presente. Ándale, ajá, no está presente, ¿no? Ahí. Ajá, Tengo una Alex. pregunta para Cona, ahorita que decías que pues que todo este sistema educativo musical está incluido. eh, ¿cuál es el objetivo de incluir la formación musical dentro del nivel básico, dentro del sistema educativo a nivel básico? Bueno, la idea en realidad siempre ha sido que todo sea como muy integral. Es decir, se supone, por ejemplo, lo que es el programa de educación preescolar, al menos el último que leí, que es el 2013, sí tiene previsto que se supone que que todas las personas que están dentro del sistema educativo formal puedan desarrollar diferentes habilidades, actitudes y conocimientos, que son básicamente las tres cosas que se aprende, que busca el desarrollo del proceso educativo. Los conocimientos, las actitudes y las destrezas, por ejemplo, eso es lo que busca que se haga en diferentes materias. Entonces, en el caso de, por ejemplo, preescolar, sí, la idea es que tengamos hay como 7 materias, básicamente, ¿no? Que es lo que sería la gramática o la lengua materna, vienen las matemáticas y el pensamiento lógico, viene también las cuestiones de la salud, eso por ejemplo en el caso de los niños, ¿no? O sea, está previsto así en el programa. Tenemos también lo que sería como la naturaleza, el proceso educativo de la naturaleza, tener en cuenta esto. Y se me escapan ahorita los otros dos que hay. No, se me escapan ahorita, sí, otros dos. Y por último tenemos el desarrollo de las artes, que sí, ya sabemos que siempre empaquetan a la música, la danza, el teatro, la pintura, eso lo empaquetan ahí. Y como te digo, ¿qué objetivo tiene? Pues el objetivo es como ser integral, tener un ser integral, que pueda ser, sí, que al menos, no que no que sea experto en todo, pero que sí tenga un acercamiento en todo esto. Normalmente nosotros lo que pensamos es que es importante porque desarrolla muchas capacidades, por ejemplo, ¿no? El trabajo musical, o sea, nosotros sabemos que el trabajo en equipo, digo, salvo que estemos como solistas, siempre el trabajo en equipo va a estar resaltándose en este tipo de educación. Tenemos también las actitudes, que es como les decía, ¿no? ¿Qué actitud? Tanto puede ser como mi actitud respecto a los trabajos, así como mi actitud a partir de ese trabajo que me transmite a mí para cambiar mi actitud. Y pues otros conocimientos que pueden ser que nos ayuden al pensamiento lógico-matemático, al pensamiento espacial, al pensamiento de muchas otras cosas, ¿no? Esto es como lo importante bueno, lo que nosotros resaltamos en la educación musical. Para eso nos sirve o para eso es ideal que lo aprendamos. Es una forma, pues sí, de desarrollar otras capacidades. Digo, Sí, de las mismas... Perdón, ¿sí? Te iba a comentar, bueno, complementar, o sea, por esto que me dices, se entiende que justo por eso se da desde un inicio, ¿no? Porque todas estas materias te ayudan a entender mejor tu entorno, ¿no? O sea, en cada uno de los aspectos, de la naturaleza, de los sonidos, de las artes, de tu entorno, de lo social, etcétera, ¿no? Entonces, como bien dijiste, viene a amarrar o conglomerar todo ese entendimiento de tu entorno, ¿no? Sí, la idea es que sea, que además esta materia te ayude a que, sí, a que pases todos los conocimientos de otras y lo vayas aplicando en esta misma. Ese proceso también es un poco más complicado de lo que parece, pero al mismo tiempo también es más sencillo de llevar a cabo de lo que suena. O sea, es complicado, pero también no hay que rebuscar mucho. O sea, las actividades por sí mismas
van a permitir que todo esto suceda, aunque uno puede analizarlas muy a profundidad y darse cuenta que son muchísimo más complejas de lo que parecen. Ya. Ok, y por ejemplo, ahorita retomando un poquito de lo que decías anteriormente, o sea, ¿tú por qué consideras que sucede esta tanta variedad, aunque digamos se mantiene el mismo criterio, digamos el mismo plan, el mismo todo? O sea, que el interés o la aproximación a unos le hayan llegado desde el kinder, a otros desde la primaria, a otros en la prepa, y bueno, no se diga como Alex que hasta la prepa, ¿no? Sí, Secundaria, pues, Ah, bueno, ok. pues más bien creo que ese es un error del sistema educativo formal, pero más no necesariamente del sistema, sino del sistema educativo, sino del sistema en general. Es decir, el sistema en general considera que las artes no son importantes o no tienen cabida tan fuerte como sería aprender matemáticas, aprender gramática, aprender biología. Siempre está lo que es el área 4 de las humanidades, siempre está por Sí. detrás. Claro, sí. Entonces, Siempre te hacen menos si estás en área 4 o algo así. sí, entonces el problema viene a la hora de que nosotros estamos pidiendo que haya educación musical. Sí está prevista en los programas, pero a la hora de los presupuestos dicen, yo prefiero un maestro de matemáticas que un maestro de música. Exacto. Ay, sí. Y en realidad son completamente necesarios y complementarios. O sea, es decir, a veces las matemáticas las podrías entender desde la música o la música desde las matemáticas y sería más sencillo para algunas personas, pero entonces vamos arrastrando estas dificultades. Sí, Claro. porque es muy curioso que justo digas, o sea, resaltes esto, que se menosprecian las áreas artísticas por sobre las lógico-matemáticas, cuando que pues también son de las materias que están desde el inicio, ¿no? Pues sí, hasta al nivel profesional, Y ¿no? ahora, por ejemplo, regresando un poco al sistema, el sistema sí está previsto, o sea, desde preescolar, primaria, secundaria e incluso ya en el nivel medio superior, no está tan previsto, no en todos lados. Por ejemplo, la misma UNAM, que tiene dos sistemas, ¿no? Que son las preparatorias, Escuela Nacional Preparatoria Sí. y el Colegio de Ciencias y Humanidades. En el Sí. Colegio de Ciencias y Humanidades no existe la materia como tal. De hecho, no Claro. existe en la currícula. Y en Escuela Nacional Preparatoria sí existe. Pues nada más es que si nos damos cuenta, hay discrepancia ya en los programas a partir del medio superior hacia el superior. De Entonces, eso precisamente quería preguntar. Quería que nos hables un poquito de cómo están estructurados los programas de estudio a nivel básico en cuanto a música. Y ya que estás mencionando todo esto, si tú crees que sí es viable la formación musical digamos que en este sistema educativo, o sea, si sí cabe, si sí tiene cabida por cómo nosotros hemos aprendido a abordar pues la música, ¿no? Como pianistas, porque son clases de un alumno maestro, no sé, o sea, quisiera que nos hables un poquito de eso. sí, pues bueno, en realidad los programas prevén al menos que sea una cuestión, pues sí, como habíamos dicho en un inicio, no pretende formación de músicos, sino pretende formación de personas que sepan pues cuáles son los aspectos musicales, culturales musicales, porque también ahí se liga muchísimo, ¿no? Lo que son las culturas y la música, que haya una cuestión histórica y que haya un acercamiento en el sentido de la práctica, es decir, de poder practicar pues ya sea un instrumento, el canto o actividades que tengan que ver con la música. Entonces, en general, todos los programas, tanto los que he leído, ¿no? Preescolar, primaria y secundaria, y también el de prepa, que justamente yo estoy dando esa materia de educación estética y artística. Ok. Justamente en los 4 niveles, bueno, son 2, pero en estas 4 etapas está previsto de la misma manera, ¿no? O sea, que el educanda, sepa, distinga, ¿no? Los sonidos, distinga géneros musicales, que tenga una noción de la música, una noción
sí, bueno, temporal, ¿no? Es decir, histórico-musical, que tenga también un acercamiento, sensibilización hacia las propuestas artísticas de diferentes, no solo artistas, sino también de diferentes corrientes artísticas, y bueno, que pueda desarrollar algún trabajo de práctica musical. En este caso, aquí empezamos también a tener algunos problemas o discrepancias entre las personas que imparten la materia. Eso sería respecto a la estructura. Ahora, que si tiene cabida, es ahí donde se vuelve tal vez un poco complicado, porque también tiene que ver mucho con cómo enseñamos la música, y esto ya también tiene que ver más bien con la libertad de cátedra que hay en la estructura. Entonces, lo que pasa es que, al menos en escuelas de música, creo que no lo pensamos tanto. Está ahí, pero no lo vemos tal cual, o sea, no es tan evidente como en otros sistemas educativos. O sea, Sí. para nosotros, por ejemplo, aprendemos un instrumento de manera individual, pero también tenemos clases donde ese instrumento tiene que involucrarse con otros, ¿no? Dígase música de cámara, conjuntos instrumentales, pero en general nosotros llevamos una formación individual, ¿no? Es decir, tenemos un maestro y ese maestro nos enseña exclusivamente a nosotros. En la educación, pues, general básica, pues eso es mucho más complicado porque tenemos grupos y Sí, exactamente. por fuerza siempre va a tener que darse clases grupales. Y entonces eso ahí, pues complica un poco la labor docente porque sí es difícil encontrar actividades que sean, pues, sencillas, pero retadoras, pero también que le dejen algo a su Que alumnado. enriquezcan, sí, claro. Ajá, entonces ahí vamos a tener problemáticas porque, pues ya sabemos, no todas las personas avanzan a la misma velocidad ni tienen el mismo desarrollo cognitivo, o incluso físico, ¿no? O sea, por ejemplo, yo conozco un chico de la Facultad de Música que cuando tenía 14 años ya tocaba contrabajo y ese instrumento es difícil de tocar porque necesitas una altura, necesitas una cierta fuerza, ¿no? O sea, es decir, Sí. normalmente la gente que empieza a tocar contrabajo empieza ya más grande, ¿no? Como a los, no sé, pues a los 17, 18 años. Y este chico, no, de hecho creo que empezó antes, como a los 10 años. Entonces, imagínate, o sea, Oh, sí, pero porque tiene la capacidad física de hacerlo, ¿no? O sea, sí. porque él ya era alto, porque ya tenía la fuerza, entonces tiene las posibilidades. Y en el caso, por ejemplo, de cuando uno da unas clases grupales tan abiertas de esta forma, bueno, con grupos, pues sí, con personas muy diferentes, pues tiene que adecuar todos los materiales para que más o menos las personas puedan hacer el trabajo en conjunto. Y eso es un poco más complicado, eso es lo que hace más complicado esa labor. Que si Sí. tiene cabida, pues es que no lo sé. Yo creo que más bien sí debería replantearse cómo permitir que los profesores de música puedan dar la materia de la forma en la que pueda abocarse a a todos los estudiantes. Porque sí, en clases, no sé, o sea, cuando hablamos de 40 personas, Sí, es sí, no. básicamente imposible. Sí, yo Es me acuerdo imposible. ahorita, yo fui una vez a observar una clase de una maestra de música en una escuela donde trabajaba mi papá. Y no, o sea, a mí me pareció impresionante, imposible. O sea, mis respetos para la profesora, la verdad, porque yo no sé cómo manejaba a tantos alumnos, como dices, todos tan diferentes, con un piano que no servía, con poca atención de parte de los alumnos. O sea, para mí fue algo que dije, ¿qué es esto? Wow, ¿no? O sea, yo no aprendí a hacer esto. ¿Cómo le hacen? Me impresionó mucho. Y es que ahora, por ejemplo, justo acabas de decir algo sumamente importante y que siempre también se nos olvidan, los materiales, porque normalmente deberíamos contar al menos, bueno, por ejemplo, lo que es la carrera de educación musical, por eso tiene 3 vertientes de instrumento, que es piano, guitarra y acordeón, porque estos 3 instrumentos son como muy
flexibles, los Ujú. podemos utilizar, o sea, si sabes tocar el piano, en cualquier lugar que haya piano, o si sabes tocar guitarra, mientras lleves tu guitarra o mientras lleves tu acordeón, puedes utilizarlo en tus clases. Sí, Es por claro. eso que tiene esas tres vertientes. Bueno, y entonces respecto al presupuesto, como siempre están las artes hasta atrás, y en realidad también están todas, ¿eh? O sea, porque digo, nunca hay buenos materiales para ningún tipo de maestros, pero como que nosotros también padecemos esto. Entonces, idealmente, o sea, me gusta que Horacio nos había compartido su idea de que había conocido ya el piano, ¿no? Porque está en Ujú. algunos, se supone que debería estar en todos los niveles educativos y en todas las escuelas debería al menos haber un piano. Y pues los maestros deberían al menos poder tocar algún instrumento y llevarlo de ser necesario, pero más bien sería la escuela quien debería dotar de estos instrumentos. Ujú. Entonces, ahí tenemos otra problemática porque también surge lo mismo, no solo para el material del maestro, sino para el material de los estudiantes. Claro. Claro, entonces digamos que en ese sentido las materias, o mejor dicho, el plan de incluir las artes, o en este caso más concreto la música dentro de la educación básica, se ve mermada completamente por la parte del presupuesto que se le otorga a esta sección. Sí, definitivamente, porque, por ejemplo, hay varios métodos de educación musical, Dalcroze, Suzuki, Kodai, muchos, ¿no? Podríamos hablar, Martenot, Schaffer, pero el problema es que no tenemos los materiales adecuados para llevarlos a cabo. Por ejemplo, Orff, que hizo su diseño, Karl Orff, que diseñó su propio sistema educativo, bueno, su propia metodología de educación musical, pide lo que nosotros llamamos material Orff, que son los carrillones y los xilófonos. Entonces, si nosotros carecemos de ese material, inmediatamente está descartado metodología El Orff. método. Sí, completamente no lo podemos hacer porque sí tiene bases muy establecidas de cómo debe hacerse la iniciación musical a partir de diferentes instrumentos. Y bueno, de los menos, digo, por ejemplo, un carrillón es muy caro, ¿no? Y el conjunto de los carrillones son al menos 5, son Brenda, carísimos. Ujú. ¿los carrillones son los tubos que suenan nota por nota No, o qué son son? como los xilófonos, pero están hechos de madera. Son como marimbas. Oh, Ah, Ok. ya. Ujú. Y el Ok. xilófono es de metal, es la diferencia. Pero, por ejemplo, él prevé que tengas el de metal, que tengas el de madera y que tengas diferentes instrumentos de percusión, como pueden ser maracas, tambores, triángulo, etcétera, de ese Ujú. tipo, percusiones pequeñas. Ok, Y hasta Brenda. dónde. Perdón. Ajá, perdón, me imagino también que con esto que dices de esos materiales para determinados métodos, etcétera, etcétera, pues por un lado, pues es una implicación el conseguir el material, ¿no? O sea, es una inversión, es Claro. un todo y para lo cual se necesita el presupuesto. Y luego no solo para conseguir el material, sino para darle el cuidado o el mantenimiento, ¿no? Porque además un sí. material así, pues si está en constante uso con los niños, con todo, pues también, o sea, se puede desgastar rápidamente, ¿no? Y también, y por ejemplo, y eso hablando de ese tipo de materiales, hablando de instrumentos como los pianos o eso, pues también necesitas, con mayor razón, necesita un constante mantenimiento, Ujú. ¿no? Para que Claro. no se eche en un año, ¿no? Digamos. Sí, y entonces aquí tenemos esa problemática de que necesitamos los materiales y que además hay que prever presupuesto no solo para el mismo, sino para los mantenimientos, para poder adquirir más material. Digo, como digo, es una metodología que lo usa. Hay muchas otras metodologías que Ah, ya. requieren otros materiales más caros o más baratos, pero sí, finalmente es un gasto que a veces y en general el sistema no está dispuesto a pagar. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, derivado. A raíz de toda esa cuestión del presupuesto, de que el maestro tendría que llevar el instrumento, la falta de mantenimiento de los propios dentro de la institución, ¿en qué momento se llegó a la flauta? Sí, esa es la pregunta del millón. Bueno, y digamos, justamente lo que queremos evitar es que los maestros lleven los materiales deberían estar ahí siempre, ¿no? Claro. O sea, una escuela debe contar con su propio material y otra Sí, escuela con con su su propio material. infraestructura. Ujú. Exactamente.
Y justamente, ¿cómo llegamos a las flautas? Bueno, aquí es un tema político en realidad. Y esto sí, debo el dato preciso porque en este momento no lo recuerdo con precisión, pero más o menos por ahí de los 40, no recuerdo bien fechas, entre los 30 y los 50, se hace un tratado con Japón. Y de hecho, no sé si ustedes han visto que tenemos, bueno, el tratado de amistad en Japón-México. No me acuerdo cuántos años ya tiene aquí, pero tiene un rato. Y derivado de esto, tenemos el uso de las flautas, que son Yamaha y que son, pues, básicamente japonesas. Entonces, de este tratado, pues, fue como, ok, podemos usarlo. Podemos usar estos instrumentos en la educación básica y pues fue que se empieza a implementar este instrumento como el favorito. También, digo, tiene sus ventajas, que es pues más o menos barato, ¿no? Es asequible de obtener, es uno de los instrumentos más baratos, pero hay muchos otros en realidad. Podríamos utilizar armónicas, podríamos utilizar diferentes percusiones, por ejemplo, y eso implicaría un gasto similar al de la flauta, pero sí, es por esta razón por la cual se implementa flauta dulce en las escuelas en general. Oye, pues Yamaha se tiene que poner más amistoso, ¿no? Oye, Brenda, yo tengo una pregunta también. Me da curiosidad porque, bueno, a mí me habían propuesto también trabajar en nivel básico y así, pero la verdad yo huí porque me da miedo, ¿no? O sea, no tengo experiencia en ese sentido. Sí, claro. Pero yo me preguntaba cuando fui a esta clase que dije de la maestra y eso, ¿no se puede implementar una clase que funcione, digamos, como hace cuenta, que sea enfocada en clase como de solfeo, por ejemplo? Tú mencionabas que se tiene que, bueno, que se incluye en el plan de estudios esta cuestión de la formación musical, pues para que un individuo tenga una integración adecuada, ¿no? O sea, que sea íntegro, pues. Pero entonces no se podría enfocar la clase grupal de esta forma, como enseñar todo lo teórico, digamos, de una forma así como una clase de solfeo. Por ejemplo, concretamente de que enseñar solfeo, pues al menos desde mi opinión como educadora, creo que no vale tanto la pena, no porque no sea bueno, sino porque si se dan cuenta también es un poco complicado. Y es que justamente lo que hablamos es del lenguaje musical, tal cual, y que ahí nos podríamos meter a la discusión lenguaje o lengua, etcétera, ¿no? Y el lenguaje universal. Pero independientemente de esa discusión, que no la vamos a tomar aquí, sí, finalmente sí es un lenguaje porque hay que aprender, además hay que aprender símbolos, hay que aprender, reaprender toda una estructura, ¿no? Que es muy específica para la música, que no sirve, por ejemplo, igual en la poesía ni en otro, no sé, ni en la misma cuestiones del idioma, no sirve de esa forma, ¿no? Entonces es como mucho más complicado y por esa razón yo sentiría que no sería bueno llevarlo en el sentido, bueno, concretamente de enseñar solfeo porque sería muchísimo más complicado. Y a veces lo que buscamos es más bien que los educandos sean como holísticos justamente, o sea, que tengan los conocimientos, que puedan tener cierto disfrute o goce de la actividad, pero también que no sufran tanto estrés a partir de ello. Porque a veces puede ser muy estresante y es ahí donde también mucha gente se desencanta de las cuestiones artísticas, que si bien cuando las estudiamos profesionalmente pues sí van a tener esa exigencia, ¿no? Pero cuando alguien no busca ese, pues sí, ese nivel profesional, entonces no tiene por qué, bueno, sí, no tendría por qué exigirse tanta, pues sí, que sea tan difícil realizar esas actividades. Pero en ese sentido yo siento que sí vale la pena, o sea, sí también no es como cerrarse completamente a no enseñar el lenguaje musical, porque además viene uno con el otro, ¿no? O sea... Sí. Yo, siguiendo esta misma línea que preguntaba Alex, bueno, también yo pensaría, y a lo mejor, más que clavarse en el lenguaje, como dices, del solfeo y todo esto, ¿qué tanto convendría más, por ejemplo, enfocarse más que en la ejecución o en esto en sí, dirigirlo en algo como más de apreciación artística, musical, no sé, un poco más de historia, mostrar obras, no sé?
Sí. más que en sí tocar por tocar, digamos que es muchas veces lo que hacen, ¿no? Sí, es que justamente ahí también, por eso les decía, vamos a encontrar discrepancias, pero ya en la cuestión de la persona que va a dar la clase. Y entonces aquí, o sea, el programa es justamente como un esqueleto que nos dice qué es lo que deberíamos idealmente llevar. Y esto también tiene problemas y también lo podemos criticar muchísimo porque algunas personas que se encargan de hacer estas planeaciones de programas, no tienen en cuenta muchas cuestiones pues que ya van a suceder en la práctica. O sea, es decir, aquí a veces te dicen, es que tienes que enseñarles a tocar un instrumento, pero ¿y qué pasa Ajá. si estás en una comunidad rural donde no hay forma de conseguir instrumentos? No podemos decir, bueno, es que les vamos a enseñar a tocar un instrumento porque no tenemos las condiciones para hacerlo. Entonces, por eso les digo, a veces la problemática es que también los programas no tienen en cuenta todas las vicisitudes que uno puede llegar a encontrarse ya en el momento de llevarlo a cabo. Y pues en ese sentido, creo que vale la pena siempre que dejarlo como pues ofrecer todas las posibilidades, tanto poder llevar a cabo una práctica musical, porque yo, por ejemplo, creo que, bueno, al menos la experiencia que tuve ahorita con educación estética y artística es que hacía falta a los chicos llevarles los instrumentos y que escucharan, ¿no? ¿Qué es una melodía? ¿Qué es la armonía? ¿Qué Sí. es el ritmo? O sea, todo eso lo tienen, ¿no? Armonía, melodía, sucesión de sonidos de forma coherente, por ejemplo, ¿no? Pero ¿y eso qué? Eso no me dice nada. O sea, realmente no. Exacto. Necesitaría mejor experimentar, como Ajá. sea, ¿no? El martinillo, tiririri, tiririri, o sea, y ya sabemos que eso es una melodía, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, lo importante sería, pues, yo creo que sí, llevarlo a la apreciación, es decir, también no cerrarnos. Yo sé que es muy difícil porque además la formación que llevamos profesionalmente sí tiene que ver con un tipo de música históricamente hablando y sobre todo en el sentido eurocéntrico, se va mucho a esa cuestión, ¿no? De vamos a Europa y vamos a hablar de música europea entre 1600 y 1900 más o menos. Pero pues la realidad es que ahorita hay muchísima música que está existiendo y creo que lo importante sería más bien decirle a enseñarle a los estudiantes, pues eso, esa gama que tenemos de música, cómo se ha ido transformando, cómo va adquiriendo otros instrumentos, qué instrumentos se ven involucrados en cada una de las músicas, por así decirlo, y pues eso sería importante. Y Oye, también, Brenda, pero yo tengo muchas preguntas, ¿verdad? a ver, Me sí. surgen muchas dudas de repente. Vamos a tener que Podemos, invitarla 2, 3 veces más. podemos hacer parte 1, parte 2, parte 3. Sí. Claro, claro. Bueno, mi pregunta era porque tú estás hablando y por lo que yo entiendo de lo que estás diciendo, tienes como cierta libertad para dar la materia, ¿no? Pero yo recuerdo que a mí me habían mencionado, por ejemplo, que los maestros en la SEP se tienen que súper apegar al plan de estudios y no pueden modificarlo de ninguna forma. Entonces, lo que tú Sí. mencionas sería viable para ellos, por ejemplo. Pues es que por eso también digo que hay una discrepancia entre los programas y ya la cuestión docente. Bueno, se supone que sí se debe seguir tal cual, pero al final de cuentas sigue existiendo cierta libertad de cátedra, que está mal entendida la palabra siempre, y libertad de cátedra es nada más cómo lo voy a enseñar yo. O sea, si yo lo enseño bailando, yo lo enseño bailando, y si tú lo enseñas cantando, tú lo enseñas cantando, pero tenemos que hacer lo mismo, ¿no? O sea, voy a Ok, enseñar a ya. a 2 más 2, yo bailo y tú cantas. Pero esa es la libertad de cátedra, pero de todas formas ambos docentes deben llegar al mismo punto, o sea, es decir, la misma meta. Sí, Esa sería ahora la sí. cosa. Cuando fue lo del CENDI, me pidieron, así como dices, Alex, apegarme al plan de estudios de la SEP, me parece ser. Y también apegarme bueno, estar platicando con los profesores del CENDI para no adelantarme o cuestiones así.
Sí, entonces justamente hay que ajustarse. O sea, sí, lo que se pide es que hay que seguir el programa porque al final hay que llegar todos al mismo tiempo. Pero de todas formas, insisto que aquí tenemos una problemática y es no tener en cuenta que todas las personas vamos a tener, pues sí, diferentes maduraciones educativas. Entonces, ahí al final puede ser que más o menos todos lleguen, pero va a haber gente que o lo supera o gente que no llega definitivamente. Y los que ya lo superaron se van a desesperar por los que se están quedando. Exacto. Sí, y entraría este problema, ¿no? Dices, bueno, entonces, ¿qué? O sea, ¿freno al que va adelantado o porque los otros van atrás? ¿O presiono al doble a los que van atrás porque les está... O sea, ¿o qué? ¿No? Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo y me encanta que haya esta reflexión porque creo que sí, si dejamos el sistema o el plan tal cual como está el modelo desde hace pues, ya bastantes años, pues tiene esos huecos, ¿no? O sea, no satisfaces a todo el tipo de alumnado que, como dices, pues yo tenía, ahorita mientras hablamos de todo esto, tenía muy presente lo de las inteligencias múltiples, ¿no? Y de que, pues, cada individuo, pues, tiene sus diferentes rangos de habilidades, ¿no? De inteligencia musical, de inteligencia interpersonal y de inteligencia lógico-matemática, ¿no? Lingüística, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues también no tan fácilmente puedes apretar o ajustar a toda la sociedad a un mismo modelo, ¿no? Claro. Sí, entonces, por ejemplo, ahí, o sea, también nos damos cuenta que la problemática no es solamente, o sea, no es precisamente ni de los estudiantes ni de los docentes, sino también tiene que ver con cómo el sistema quiere que llevemos a cabo todos estos procesos. Entonces, si no tomamos en cuenta que van a estar estas diferencias y queremos empaquetar, pues sí, a toda la gente exactamente igual, entonces es cuando empieza a surgir estas problemáticas. Ay, maestra Brenda, cómo nos encanta que nos estés abriendo todo este panorama, porque es muy vasto. Y pues aquí un montón de pianistas, pues nos quedamos de repente un poco cortos para todo lo que es el mundo de la educación y sobre todo esto, ¿no? Como educadores musicales, que yo en lo personal les tengo una tremenda admiración y respeto a todos los educadores, porque son los que cimentan esa base pedagógica para que después, si el alumno está lo suficientemente interesado, como dices, para darle más seguimiento a esa formación musical, pues ahora sí, se va a un estudio más específico, ¿no? Especializado. Que de alguna forma, a mi entender, es ya cuando entramos nosotros, ¿no? Los que somos de un área específica, claro. Y ahora sí, ¿no? Sí, porque de hecho lo importante yo creo de la educación musical es precisamente eso, es encaminar a las personas, ya sea si quieren dedicarse profesionalmente y especializadamente en la música, o si simplemente también mejorar la forma en la que se van en la que van a usar o van a escuchar, ¿no? La música con la que se van a involucrar en la música. Porque también yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer reflexión respecto a qué escuchas y por qué lo escuchas y qué te gusta de lo que escuchas, ¿no? O sea, no porque sea bueno o sea malo, solamente porque es importante saber, pues sí, ¿por qué lo escuchas? ¿Qué te gusta de eso? Porque te lo ponen en YouTube y te lo ponen en anuncios. O sea, y es válido, ¿no? Pero es interesante hacer un ejercicio de reflexión. O sea, de dónde lo escuché, por qué me gusta, qué me gusta de eso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, creo que lleva también a que las personas tengan un gozo muchísimo más profundo al menos hablando de la música, pues sí, puedes disfrutarla de otra manera. Claro. Y bueno, aquí vendría mi pregunta, yo un poco relacionándolo con todo esto que dices, porque hablamos de un sistema muy concreto, ¿no? El de educación básica de la SEP, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, o sea, para satisfacer un poco esas necesidades que te dejan o esos huecos que te deja, digamos, la escuela pública en la SEP a nivel musical? Otros métodos, otras instituciones como para sustituirlo o complementarlo, llámese academias de música, llámese clases privadas. Llámese estudio de piano 1827. Branding, etcétera. Comercial. ¿No? O por ejemplo, igual
Ahí entiendo que también hay maestros o escuelas especializadas, como decías, a un método, ¿no? Método Suzuki, ¿no? Métodos. ¿Cómo ves la perspectiva de estas instituciones o estas figuras con respecto al modelo educativo de la SEP? Bueno, es que surgen precisamente porque existe cierta, pues hace falta en el sistema educativo formal. Entonces, explico rápidamente esto porque lo he estado diciendo, pero no lo había explicado. Hay una propuesta sobre lo que es el universo educativo, ¿no? Ya les dije que educación es básicamente el desarrollo de todo lo que el ser humano piensa que debe seguirse haciendo. Entonces, esto lo vamos a pasar a la siguiente generación y vale la pena. Por alguna razón, digo, eso ya es el estudio especializado de la educación, ¿no? O filosofía de la educación. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Pero bueno, independientemente de esto, el desarrollo del educativo, pues tiene este fin. Hay una propuesta de que esto no sucede, bueno, empieza cuando nace la escuela, pues antes que pasaba, la educación era en la familia, ¿no? La familia te enseñaba, a veces había una persona de fuera que también te enseñaba a ti, le enseñaba a tus hijos, y luego empiezan a hacer este modelo educativo que es ir a un lugar, estar cierto tiempo, aprender ciertas cosas y que más o menos toda la población sepa lo mismo. Entonces, cuando nace este tipo de sistema, hacemos lo que se llama el sistema educativo formal, es decir, todo lo que tiene que ver con la escolaridad, la sistematización, la jerarquización, porque hay un docente, hay un alumno, hay también lo que son por ejemplo, las personas que tienen que hacer las cuestiones burocráticas, ¿no? De la institución. Esto es un sistema educativo formal. Luego tenemos el sistema educativo, lo que llamamos no formal, es decir, que también tenemos una jerarquía, tenemos una sistematización, pero no está en la escuela. O, por ejemplo, no nos van a dar a nosotros un papel. Cuando nosotros terminamos la primaria, nos dan un papel, ¿no? Certificado de primaria, certificado de secundaria. Eso es el sistema educativo formal. El sistema educativo no formal, entonces, es básicamente lo mismo si sistematizamos saberes, conocimientos, actitudes, destrezas, pero lo que no es que no nos provee un título, no nos dice, toma, tú hiciste tu academia de música y toma tu título en piano 1, ¿no? Entonces no te lo dan, esa es la diferencia. Y luego ya por último tenemos lo que es el sistema educativo informal. Informal porque no hay un momento para hacerlo, porque no hay un proceso específico, porque se da en la cotidianidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, tu mamá, tu papá te enseña a cocinar, tú aprendes, es un proceso educativo también, tú aprendes, pero no hay un plan de estudios, ¿no? Por ejemplo, y menos te va a dar un certificado de, toma, aprendiste a hacer una sopa. Sí, no. Entonces tenemos estos tres, más o menos es un esbozo de lo que tiene que ver estos temas, educativo formal, no formal e informal. Y esto que menciona Marcelo de las academias de música que están por fuera, que lo que buscan es como que ayudarte en lo que no encontraste en el sistema educativo formal. De hecho, por eso es que nació, porque en el sistema educativo formal tenemos deficiencias, no nos están enseñando música, bueno, pues vamos a cubrirlas por fuera. Pero que las cubramos por fuera no quiere decir que no hagamos una sistematización de nuestros conocimientos, no quiere decir que no lo hagamos con horarios, o sea, todo eso es similar, solamente pues no proveemos un título, por ejemplo, o no sí, o es limitado, ¿no? Entonces, es como muy específico. Yo quiero aprender, no sé, como música del siglo XVII, entonces nada más hago una academia, por así decirlo, de esa música. Y es muy, muy específico. Entonces, eso sería. Y sí, o sea, es necesario, es importante porque, o sea, si nace es porque está haciendo falta de alguna manera en el sistema educativo formal y está buscando paliar esas cuestiones que hacen falta. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Ramón dice, yo vi el piano, me gustó el piano y busco la posibilidad de atenderla, de atender ese gusto, pero yo sé que la escuela no me lo va a dar, entonces voy a ir fuera de la escuela a buscar dónde me lo den. Claro.
Pues me encantaría que siguiéramos hablando otras 5 horas de esto, pero yo creo que será obligada una segunda parte para que sigamos Claro. debrayándonos en estos temas, porque son, pues yo creo que muy importantes, muy interesantes y pues muy necesarios en este entorno, ¿verdad? Pues Brenda, nuevamente muchas gracias por esta invitación, es un gusto que compartas con nosotros. Y pues, no sé, me gustaría dar pie, que nos hagas una breve conclusión, o sea, que en tu criterio, pues, ¿qué considerarías como más urgente cambiar en este sistema de educación básica? Y digo, para cerrar con broche de oro esto, y luego ya le paso la voz a Alex para que nos dé el cierre. Sí. Pues antes que nada, muchas gracias, maestros pianistas, por gracias a ti, la invitación para venir aquí al programa con ustedes. ¿Qué habría que cambiar? Pues no sé, creo que a todos, pero no. Lo importante es que creo que las personas que estamos, por ejemplo, ahorita nosotros que estamos reflexionando en esto, ya tenemos una idea de que algo debe cambiar. Entonces creo que es importante que cuando nos toque, ya sea incluso clases individuales, clases grupales, aunque le huya a Alex, aunque sea de ese estilo, no importa, la idea es que siempre intentemos superarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Y entonces eso nos va a ayudar a que vayamos cambiando el sistema. Pero sí creo que muchísimo más complicado que solo eso. Sin embargo, pues nosotros somos quienes estamos aquí, o sea, hay que cambiar el sistema y nosotros somos el sistema, entonces si nos cambiamos a nosotros mismos, pues obviamente va a ir cambiando poco a poco. Lamentablemente no se va a ver reflejado inmediatamente, pero pues sí es muy grato cuando algún alumno que conociste de pequeño y más grande te dice, yo quise estudiar música porque me gustaba su clase, o yo quise, no estudié música, pero me gusta mucho también, le pongo mucha atención a la música, o no sé, como que generar un cambio en nuestros estudiantes, eso creo que es muy valioso. Sí. Claro. Y no lo vamos a ver inmediatamente, pero pues sucederá. Pues nuevamente muchas gracias nuevamente a los de Pila, Horacio, Ramón, Alex, gracias maestra Brenda, y pues ahora sí, arráncate con el cierre, Alex. Claro que sí, Marcelo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos vieron en este programa, en una emisión más del Consejo Pianístico. Gracias, Brenda, por haber estado aquí con nosotros y compartirnos pues toda tu sabiduría en este tema que para nosotros es tan increíble, tan nuevo. Y bueno, les recordamos que la próxima semana vamos a hacer una emisión de preguntas en vivo para todos los que quieran resolver sus dudas acerca del lenguaje, acerca de la música y acerca del piano sobre todo. Gracias a todos ustedes también, muchachos, por haber estado aquí. Marcelo, Ramón, Horacio, ya saben que sin ustedes no es posible estas emisiones. Y bueno, pues esperemos haya sido de su agrado. Dependiendo de la respuesta que tengamos, bueno, decidiremos si vamos a hacer una emisión continuando con este tema, que yo creo que es bastante importante. Y bueno, pues por lo pronto es todo por hoy y nos vemos en el próximo video del Consejo Pianístico. Hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Bye.